No sé si esto que voy a contar quepa en su canal, pero lo necesito fuera de mi pecho. Me llamo Estrella, tengo 29 años y durante muchos años creí que lo que pasaba en mi casa era normal. No vengo de una familia unida. Mi mamá es una mujer fría, muy católica de día, muy oscura de noche, y mi padrastro, no sé si decirle así, él entró a mi vida cuando yo tenía 12. Era seco, exigente, nunca me golpeó, pero me castigaba con el silencio. Meses sin hablarme por mirar mal, por responder feo, por no obedecer. A los 17 me fui de casa por primera vez. No aguantaba más las reglas, los gritos, ni esa sensación de estar vigilada incluso dormida. Pero regresé 3 meses después. Estaba flaca, sin dinero, y mi mamá me dijo, «Vuelve, tu lugar está aquí». Al volver, algo había cambiado. Mi padrastro me miraba diferente, no con deseo ni con odio. Era otra cosa, como si yo fuera un problema, y él ya tuviera la solución. Una noche se me rompió una sandalia y fui a buscar un par viejo en su armario, donde mamá guardaba cosas. Cuando abrí el closet, sentí el olor primero. Algo podrido, viejo, rancio. Vi una bolsa negra amarrada con cinta transparente, y cuando la abrí, eran mis cosas, mi ropa interior usada, fíos de mi cabello amarrados con hilo rojo, uñas, papeles con mi nombre escrito muchas veces y una nota con letra de mi padrastro: «Debe aprender, ella no manda». Me sentí como si el aire se acabara. Tragué el llanto, cerré la bolsa, la escondí de nuevo y fingí que no vi nada. Pero a partir de ahí, cada día en esa casa se volvió una tortura mental. Mi madre me acusaba de cosas que no hacía. Mi padrastro decía que me veía con espíritus. Decía que yo era desobediente porque algo me había poseído. Me bendecían con agua todos los días. Encendían veladoras en cada rincón. Y una vez me obligaron a dormir con un costal de tierra bajo la almohada. A los 19 escapé de nuevo. Esta vez para siempre. Pasé fome, pasé lo que usted quiera imaginar, pero logré encontrarme un lugar. Sim, comecei a trabalhar na rua, não por gosto, sino porque era o único lugar onde ninguém me pedia explicações. E durante um tempo fui feliz, libre, entera. Pero después, algo raro empezó a pasar. Os clientes que vinham até mim começaram a repetir frases que me congelaban el cuerpo. Tú no mandas. Aprende a obedecer. No eres tú quien decide cuándo termina. Frases exactas, iguales a las que mi padrastro decía, iguales. Una vez, un hombre me acarició el cabello y dijo, «Tu madre solo quiere ayudarte», y ni siquiera había dicho que tenía madre. Fue ahí cuando empecé a sospechar que esto no era casualidad. Algo me seguía. Pasaron semanas donde pensé que tal vez todo estaba en mi cabeza, que estaba paranoica, que era solo coincidencia. Pero algo dentro de mí no dejaba de insistir. Esto no era normal. Empecé a notar otras cosas. Clientes que me miraban con los ojos vacíos. Hombres que repetían mis gestos, como si me imitaran. Uno se acostó a mi lado y empezó a hablar como si fuera mi padrastro. «Te miro porque sé quién eres y sé de dónde vienes». No dormí esa noche y al día siguiente tomé un camión y fui a buscar a mi madre. No había vuelto a esa casa en más de 6 años. Cuando toqué la puerta, me abrió como si nada. «¿Y ahora qué?», me dijo, como si le debiera algo. Le pedí que habláramos. Le pregunté por la bolsa, por las cosas que encontré, por lo que me hacían de niña. No negó nada. Me miró con fastidio, como si estuviera hablando de una receta que no salió bien. «Lo hicimos por ti. Tú siempre fuiste rebelde. Tu padrastro fue con una mujer que sabe. Yo lo acompañé. Queríamos que fueras buena, que no te perdieras». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. «¿Una bruja?», pregunté. Mi madre suspiró. Ella dijo que podía ayudarte, pero que necesitaba algo tuyo. Por eso la ropa, el cabello, las uñas.
Tú te alejaste, no fue nuestra culpa. ¿Y qué hizo ella con eso? No lo sé, pero tú volviste, esa vez volviste, y todo se calmó. La miré con tanto asco que me dolió la cara. Quería gritarle, romper todo, pero no lo hice. Le dije solo una cosa: desde que me fui ningún hombre ha sido mío. Todos repiten lo que él decía. Me siguen sus palabras. Ustedes me jodieron la vida. Mi madre me miró, seca, sin emoción. No tenías que irte. Salí de esa casa con un nudo en la garganta. No sabía si llorar o vomitar. Desde entonces no he vuelto a verla, ni a él. Pero a veces, cuando estoy sola con un cliente, me doy cuenta de que hay momentos en los que sus ojos cambian, que algo se activa, y entonces escucho frases, susurros, palabras viejas, de esa casa, de esa cama. Una vez un cliente me dijo mirándome fijamente: cuando tú mueras, vas a volver ahí. Y lo dijo sin saber por qué, porque no era él quien lo decía. Era algo que habla a través de ellos, algo que fue sembrado en mí, que me sigue, que me conoce desde antes que yo supiera defenderme. Intenté hacer limpias, intenté cambiar de ciudad, intenté cambiar de nombre, pero nada ha funcionado. Tal vez un día eso se canse, tal vez un día desaparezca, o tal vez me lleve con él. Lo único que sé es que cuando un hombre me mira a los ojos demasiado tiempo sin razón, ya no me asusto, solo espero, porque aprendí que no todos los monstruos viven afuera. A veces te los meten en el cuerpo y se quedan. No sé qué fue peor: haber encontrado los muñecos o entender que ya no hacía falta encontrarlos para saber que todo estaba escrito. Vivíamos las tres en una pensión vieja, de esas donde las paredes transpiran humedad y las puertas no cierran bien. Teníamos nuestro cuarto al fondo del pasillo, al lado del baño compartido. Una cama matrimonial, una litera, una mesa plegable y un ventilador que hacía más ruido que viento. Así era. Yo soy la del medio. La mayor se llama Luisa, la menor, Carmen. Las tres, bueno, ya saben, no hay que decirlo. Nadie llega a esa pensión por gusto. La noche que todo empezó, o mejor dicho, la noche que entendimos en qué estábamos metidas, estábamos cenando pan con manteca y café frío. Luisa se quedó mirando la pared, sin hablar, hasta que dijo algo que nos dejó tiesas. Mamá hizo un trabajo cuando éramos niñas, un amarre, una especie de promesa. Yo pensé que estaba bromeando, pero la cara que tenía no dejaba lugar. Dijo que escuchó a mamá una vez, cuando ella tenía unos 12 años. Era de noche y mamá hablaba sola en el patio. Decía que sus hijas nunca pasarían hambre, que siempre tendrían con qué sobrevivir, pero que a cambio tendrían que dar de sí. Luisa no entendía en ese tiempo, pero con los años fue encajando todo. Yo me reí. Le dije que eso era cosa de viejas, de gente que cree en fantasmas. Carmen ni siquiera se rió, se quedó callada. A veces pienso que ella ya lo sabía desde antes. Una semana después de esa charla, Luisa decidió salirse de todo. Dijo que ya estaba cansada, que no quería terminar como mamá. Consiguió un trabajo en una fábrica de calzado por el turno de la mañana. La vimos salir con su uniforme nuevo, limpia, derechita, con otra cara. Duró 4 días. El accidente fue el viernes. La máquina le agarró 2 dedos. Dicen que fue porque no supo frenar a tiempo. Estaba agotada. Se había quedado dormida en el descanso del baño. Volvió a la pensión con la mano vendada, el uniforme manchado y la cara rota. No lloró, no dijo nada. Esa noche se acostó sin cenar. Al día siguiente, volvió a vestirse como antes. Yo intenté convencerla. Le dije que fue un accidente, que no tenía nada que ver con mamá ni con lo que dijo. Pero ella solo contestó una vez: es que ya no importa lo que hagamos. La calle siempre nos espera. Pasaron unos meses.
Carmen, la más callada de nosotras, empezó a salir con un hombre que conoció en la parada. Decía que era distinto, y la verdad, lo parecía. Al mes, se fue a vivir con él. Se llevó sus cosas envueltas en una sábana y nos abrazó fuerte antes de irse. Luisa no dijo nada. Yo solo le pedí que no se olvidara de llamar. Duró 3 semanas. Primero dejó de responder. Luego, una vecina nos avisó que la habían visto llorando en la esquina de vuelta, pidiendo prestado para pagar una deuda. Él la había dejado con todo a su nombre: luz, alquiler, hasta el crédito del teléfono. Ella volvió más flaca, con la cara quemada de sol y los ojos apagados. Cuando la recibimos, solo dijo: no era para mí. Y esa noche, como si nada, sacó sus tacones del armario. Yo fui la última en intentar algo. Me ofrecieron limpiar en un hostal del centro. Nada glorioso, pero legal. Me pareció buena idea. Incluso empecé a dormir mejor. Pero a las 2 semanas, la dueña me pidió quedarme a dormir un día para cubrir a la otra chica. Acepté. Y esa noche, un cliente entró a la fuerza al cuarto de servicio. No me hizo daño porque logré trabar la puerta con la escoba, pero temblé toda la noche, sola, pensando que nadie iba a creerme. No volví. Luisa no preguntó. Carmen apenas me hizo un té. Era como si ya estuvieran esperando que eso pasara. A partir de ahí, dejamos de hablar del tema. Nos levantábamos, salíamos, volvíamos, cenábamos, dormíamos, cada una con sus silencios. No hacíamos planes ni hablábamos de futuro. A veces me preguntaba si mamá había vivido igual, en la misma resignación muda. Pero entonces llegó ese día. Ese maldito día en que encontramos la caja. Fue Luisa la que la encontró. Estaba buscando una blusa vieja entre las cosas que habíamos guardado de mamá, en la cómoda que nadie abría desde hacía años. La caja era de cartón, forrada con papel de regalo descolorido. Tenía un lazo apretado, como si alguien hubiera querido que nunca se abriera. Luisa la puso sobre la mesa, en silencio. Carmen la miró como si fuera algo vivo. Yo fui la que la abrió. Adentro había 3 muñecos de trapo hechos a mano, cada uno con una letra bordada en el pecho: una L, una M, una C. No hacía falta preguntar. Estaban envueltos con cintas rojas, las mismas que mamá usaba para atar sus trenzas cuando salía a la calle. Una vez me dijo que esas cintas no dejaban que se llevaran lo suyo. Ninguna habló. Luisa se sentó con la mirada clavada en la pared. Carmen dio un paso atrás y se apoyó en la puerta. Yo me quedé parada, con la caja abierta frente a mí, sin saber qué sentir. Era absurdo, pero no lo era. No sabíamos qué hacer con eso. Pensamos en quemarlos, pensamos en tirarlos al río, pensamos en dejarlos donde estaban, pero ninguna movió un dedo. Los volvimos a guardar, como si fueran cuchillos, como si tocaran algo que no debía tocarse. Esa noche, Carmen no durmió. Escuché su respiración acelerada hasta que amaneció. Luisa fumó sin parar en la ventana, con la cortina corrida. Yo me quedé acostada boca arriba, mirando el techo, esperando que algo cambiara. No cambió nada. Seguimos igual. Cada una salía cuando caía el sol, cada una volvía cuando podía, pero desde entonces ninguna volvió a abrir la cómoda, ni siquiera para buscar ropa. Era como si los muñecos siguieran ahí, respirando con nosotras. Un día, en la madrugada, Carmen dijo algo bajito, mientras se servía un café frío: tal vez mamá nos quiso cuidar a su manera. Luisa no respondió. Yo tampoco. A veces, cuando paso frente al espejo, me detengo a mirar mi reflejo un segundo más. No por vanidad, por miedo, porque hay momentos, breves, silenciosos, en que no sé si me estoy viendo a mí o a ella. No sé si es mi sombra la que me sigue, o la suya. Nunca volvimos a hablar del pacto, nunca tocamos de nuevo la caja. Seguimos vivas, pero atadas.
una vez me tocó trabajar en un motel que parecía más una bodega pintada que un lugar decente. En serio, ni timbre tenía. Uno entraba por una puerta de herrería sin chapa, cruzaba un pasillo donde siempre había un charco, no sé de qué, y al fondo estaban los cuartuchos, todos alineados como jaulas. Eso fue en Iztapalapa hace unos años, cuando apenas empezaba en esto y todavía me daba miedo decir que sí. Yo no me movía mucho de mi esquina, pero esa vez era fin de quincena y me ofrecieron más de lo que normalmente aceptaría. El cliente era un tipo joven, bien vestido, pero de mirada incómoda, como de esos que no te tocan mucho, pero se quedan viendo como si fueran a memorizarte. Acepté. El cuarto que nos dieron tenía una ventana que daba a la calle, pero de esas con cristal esmerilado. No se veía nada para afuera, pero sí pasaba la luz de los postes. La cama era solo una base de cemento, con una colchoneta manchada y un ventilador colgado por un clavo, girando como si estuviera cansado. Todo bien al principio. Él fue respetuoso, raro, pero respetuoso. No hizo nada extraño, ni pidió cosas raras. Terminamos en menos de media hora. Me levanté para vestirme mientras él se quedaba acostado, mirando el techo. Y ahí fue cuando todo cambió. Yo me puse de pie, justo frente a la ventana esmerilada. Estaba amarrándome el short cuando noté una sombra parada afuera. Al principio pensé que era otra pareja o alguien del personal del motel, pero no se movía. Era solo una silueta quieta, recortada por la luz anaranjada del poste, totalmente estática. Lo raro es que se notaba que estaba mirando hacia adentro. «Oye, ¿esperabas a alguien?», le pregunté al tipo. Él se sentó rápido y vio hacia la ventana también. «¿Qué viste?». «Alguien parado ahí afuera. No se mueve». Se acercó con cuidado y se quedó mirando. «No veo nada». Yo sí lo seguía viendo. Era como si solo yo pudiera notarlo. Una silueta de hombre, quieto, ni pestañeaba. Me incomodó tanto que fui a la puerta. Abrí con cuidado, asomé la cabeza y no había nadie. Me asusté un poco, pero traté de no mostrarlo. Él ya estaba vistiéndose también y me dijo que si quería me acompañaba a la salida. Acepté. Pero antes de salir, miré otra vez hacia la ventana. La silueta ya no estaba. Pero había algo más, una marca, como si alguien hubiera puesto la palma de la mano en el cristal. No una, varias, todas de adentro hacia afuera. Me acerqué al vidrio y pasé el dedo por una de las marcas. No era vaho, no era polvo. Era como grasa de piel, como esas manchas que quedan cuando apoyas la frente o los dedos en un espejo. Se sentían reales. No dije nada. Solo me recogí el cabello, me colgué la bolsa al hombro y salí con él. Cuando pasamos por recepción, no había nadie. Solo un ventilador viejo zumbando en la esquina y una tele chiquita encendida con el volumen bajito. Daban un noticiero, pero no entendí lo que decían. Afuera, la madrugada seguía callada. Todo estaba tranquilo. Él se fue por su lado y yo regresé caminando despacio hacia mi esquina. Pero esa noche ya no me senté. Me quedé parada, mirando a todos lados. Había algo que no me dejaba tranquila. A las pocas cuadras me topé con una compañera que ya tenía tiempo en la zona. Me preguntó por qué andaba tan seria y se lo conté todo. Ella se quedó callada un momento y luego soltó. «Ese motel, el de los vidrios raros, ahí mataron a una chava hace unos años, una de las nuevas. La estrangularon y la dejaron ahí. Dicen que fue un cliente, pero nunca lo atraparon. Se me aflojaron las piernas. ¿Y por qué no lo han cerrado? Porque nadie dice nada, y como los cuartos se llenan igual, pues ahí sigue». No supe qué contestar. Esa noche no volví a trabajar. Me senté en la banqueta con la cabeza entre las manos, tratando de entender si lo que vi fue real o no. Pero las marcas estaban ahí. Las vi, las toqué. Pasaron días
y aunque traté de olvidarlo, no pude. Hasta que semanas después, otra chava, más joven, me contó algo parecido, que en ese mismo cuarto, mientras el cliente se bañaba, escuchó golpes en el cristal, como si alguien pusiera la frente y las manos al mismo tiempo, como si alguien quisiera salir, me dijo. Y esa frase me congeló, porque no era que alguien estuviera mirando desde afuera, era al revés. Las marcas estaban del lado de adentro. No sé si fue una maldición o si simplemente ya estaba escrito. Cuando era niño, mi mamá me decía que todo lo que hacíamos dejaba huella, que aunque uno intentara cambiar de vida, había cosas que se pegaban, como el olor del cigarro o la sangre en la ropa. Yo no entendía bien a qué se refería, solo sabía que cada noche ella salía, se arreglaba frente al espejo, me dejaba un beso en la frente y se iba. Siempre con los mismos tacones, siempre con ese olor a perfume barato, siempre a la misma esquina. Y antes de salir, hacía lo de siempre. Se arrodillaba frente a su altar, prendía una vela y le hablaba bajito a la santa. Le pedía que la cuidara, que la protegiera, que le diera fuerza. A veces lloraba. Yo me hacía el dormido, pero la escuchaba. Era una rutina tan normal como cepillarse los dientes o cerrar la puerta con llave. El altar estaba en la sala, en una repisita blanca con flores de plástico y 2 velas negras. Había una imagen grande de la Santa Muerte, vestida de rojo, con su guadaña y unas monedas a los pies. A un lado, mi mamá tenía un vaso de agua, una foto vieja y una cajita que nunca me dejó abrir. Cuando yo tenía como 11 años, pregunté si la santa era como Dios. Ella me dijo que no. Me dijo que la santa no juzga, que protege a quien la necesita y que a veces cobra. Esa palabra me quedó dando vueltas por días. Cobra. Crecí con eso, viendo velas encendidas, viéndola hablar sola frente al altar, viéndola salir cada noche con la misma tristeza escondida tras un poco de rímel. Nunca me lo dijo con esas palabras, pero yo sabía perfectamente qué hacía allá afuera. Una vez, en secundaria, un niño me gritó en la cara lo que todos sabían. Dijo que mi mamá era de la esquina, con otras palabras más pesadas. No respondí. Me tragué la rabia y el orgullo. Esa fue la primera vez que sentí odio, no por él, sino por todo. Pasaron los años y empecé a entender más cosas. Un día, cuando ella no estaba, me atreví a abrir la cajita del altar. Tenía mechones de cabello, un pañuelo manchado, unos papelitos escritos a mano, monedas, uñas y una bolsita con algo seco como tierra. Pero lo que más me marcó fue una pequeña navaja envuelta en un trapo con sangre seca. Estaba duro, pegado, como si llevara ahí años. Esa noche, cuando volvió, le pregunté. Ya no era un niño, tenía 14. Me miró, se sentó frente al altar y me dijo, le di lo que me pidió, para que tú nunca tuvieras que hacerlo. No dijo más. Yo tampoco. Me fui a dormir con un nudo en la garganta. Esa imagen me persiguió durante semanas. La sangre seca, la forma en que lo dijo, como si hubiera entregado algo que ya no podía recuperar. Poco después de eso, pasó lo que nunca quise que pasara. Una madrugada, un carro frenó fuerte frente a la casa. Eran 2 hombres. Uno gritó mi nombre. Me vestí como pude, salí y lo supe todo con solo verles la cara. A mi madre la encontraron a unas calles, tirada, sin zapatos. Las velas del altar se habían apagado solas esa noche. Después del entierro, la casa quedó en silencio. Un silencio raro que pesaba. No era el silencio de cuando alguien duerme. Era un silencio que dolía. El altar seguía ahí. Nadie se atrevió a tocarlo. Ni siquiera mis tías que vinieron por unos días. Una de ellas me dijo que lo quitara, que esas cosas no traen nada bueno. Pero yo no le respondí. Me quedé mirando la vela apagada y la foto de mi mamá.
que ahora parecía mirarme de otra forma. La primera vez que soñé con ella fue al tercer día. Estábamos en la esquina de siempre. Ella se veía igual que antes, con su abrigo rojo, su bolso negro y esa mirada cansada. Me miraba en silencio y luego me extendía la mano. En la palma, unas monedas. Me desperté con el corazón acelerado y las manos sudadas. Pensé que era solo el duelo, el estrés, la tristeza. Pero el sueño volvió, una y otra vez. Siempre igual, siempre en la misma esquina, siempre con esas monedas. No se lo conté a nadie, me encerré. Dejé la escuela, me alejé de todo, me sentía como si algo me estuviera jalando, como si ya no tuviera otra opción. Una noche, no sé bien por qué, fui al altar. Estaba oscuro. Me senté frente a él, prendí una vela y me quedé ahí en silencio, igual que ella lo hacía. Mis labios se movieron solos. Dije palabras que no recordaba haber aprendido. Pedí protección, pedí fuerza. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue unos días después y la tercera ya ni lo pensé. Se volvió costumbre, como si algo en mí supiera exactamente qué hacer. Una madrugada encontré la misma navajita en el altar, la que ella usó. Estaba limpia. No sé cómo llegó ahí. No sé si alguien la puso o si nunca se fue. Solo la tomé y entendí lo que venía después. No quiero entrar en detalles, solo diré que desde entonces dejé de soñar con mi mamá. Pero empecé a verla despierto, en cada mujer que pasaba por la calle, en cada esquina, en cada moneda que alguien me dejaba en la mano. No fue de un día para otro, pero pasó. Cuando menos lo esperé, ya estaba ahí, en la misma esquina donde ella murió, de noche, esperando, a veces con frío, a veces con miedo, a veces sintiendo que ya no era yo. Y no fue porque me obligaron. Nadie me forzó, nadie me empujó, simplemente fue lo que quedó. La casa sigue igual, el altar también. A veces prendo la vela, a veces no. A veces siento que ella está ahí, sentada detrás de mí, en silencio, viéndome repetir lo mismo. Ya no sueño con ella, pero cada vez que alguien me deja unas monedas, siento su mano en la mía. El ciclo siguió conmigo, no como elección, sino como herencia.